Diputado señor René Zafirio tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera anunciar mi voto favorable al proyecto y hacerlo a partir de a lo menos tres apreciaciones que se refieren a un tema de fondo, a una cuestión de carácter formal y formular también una propuesta de mejoramiento de redacción que puede realizarse por la vía administrativa, que no cambia el sentido de la norma que está propuesta. Lo primero que me interesa destacar, presidente, es que mi percepción es que estamos frente a un muy buen proyecto y reconocer en el esfuerzo que ha hecho particularmente el ministro de Justicia para poder avanzar en un tema tan complejo como esto. Quienes tenemos alguna formación jurídica sabemos lo difícil que resulta compatibilizar a veces los conceptos que están contenidos a través de la historia en la doctrina jurídica sobre la pena con los requerimientos políticos de un periodo determinado en la historia de una sociedad o del país. Y me quedo con la sensación de que este proyecto recoge en toda su dimensión la sana doctrina sobre la naturaleza de la pena. Desde los inicios en el estudio del derecho penal nosotros sabemos que la pena cumple con dos funciones esenciales. La primera es aquella que dice relación con la responsabilidad y el derecho que el Estado tiene de hacer efectiva valga la redundancia, responsabilidad de aquel que ejecuta un ilícito que se encuentra tipificado como delito en nuestra legislación penal. Y que como contrapartida de ese derecho que tiene el Estado de cobrar la cuenta a quien ha delinquido, surge de inmediato la responsabilidad del Estado en cuanto a elaborar una política orientada a que esa persona logre avanzar en su proceso de reinserción social. La primera de las responsabilidades del Estado históricamente se han cumplido, bien, regular o mal, pero se han cumplido. Sin embargo, el país tiene una deuda histórica con los temas asociados a la rehabilitación. Y este proyecto, desde mi punto de vista, paga parte de esa deuda porque vuelve a retomar la sana doctrina de esta doble función de la pena. La verdad, presidente, es que uno no puede abstraerse de recordar este concepto de la puerta giratoria, concepto que desde el punto de vista jurídico no resiste el menor análisis, como tampoco lo resiste desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político. Entonces hay aquí en este proyecto un cambio respecto de la filosofía y naturaleza de la pena que desde mi punto de vista hay que destacar. Sin embargo, me parece importante señalar también que todas las medidas que están propuestas en este proyecto no pueden ser concebidas como un mecanismo alternativo para la descompresión del sistema carcelario en Chile. Entendemos que allí hay personas privadas de libertad por hechos que no ameritan una medida de esa naturaleza. Y este proyecto también da cuenta de eso. Y me parece valioso que así se haga. Pero lo que no debemos hacer es entender que vamos a resolver el tema carcelario en Chile a través de la implementación de estas normas, porque su sentido final no puede ser sino el de dar cumplimiento a ambos aspectos que tienen que ver, como señalaba antes, con la naturaleza de la pena. Eso respecto del fondo del proyecto. Ha habido, creo, respecto de este proyecto, uno de los debates más interesantes en la sesión anterior y también a partir de lo que ha señalado el diputado Cardemil, que me parece que da cuenta de un trabajo muy riguroso por parte de la Cámara. En segundo lugar, quisiera plantear una cuestión de forma. El tema formal, presidente, tiene que ver con que en la Comisión de Hacienda se dio cuenta en su informe de un conjunto de cifras
respecto de las cuales esta Cámara tiene que pronunciarse, porque son parte del informe y van a quedar en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, pero cuyo origen es exclusivamente la Dirección de Presupuesto. Es decir, lo que quiero señalar es que la Comisión de Hacienda no cuenta con la asesoría técnica, financiera, necesaria para poder dar fe de las cifras que la Dirección de Presupuesto entrega en la Comisión y que después se traducen en los en los informes que la Comisión entrega a la Sala. No estoy diciendo que la Comisión de Hacienda no tenga la información necesaria. Lo que estoy diciendo es que la Comisión de Hacienda lo que no tiene es información adicional a la proveída por el Ejecutivo y solo debe pronunciarse afirmativa o negativamente respecto de esas cifras con desde mi punto de vista, origen unilateral. Creo que la Comisión debiera contar, o debiéramos propender a ello, debiera contar con informes de expertos de la propia Cámara para que reafirmen, ratifiquen, cuestionen o validen o invaliden las cifras de que dan cuenta los proyectos de ley que se someten a su conocimiento. Y por último, quisiera hacer referencia a una cuestión que pareciera muy simple, pero que podría prestarse para interpretaciones dudosas en el futuro. Presidente, en el artículo 25, 26 y 27 del texto aprobado por la Comisión en el primer trámite constitucional, se señala que para determinar, me refiero al artículo 25, las consecuencias que se impondrán en caso de incumplimiento de las condiciones o del régimen impuesto. Hago expreso énfasis en la palabra consecuencias. En el artículo 26 se reitera la expresión cuando se señala en el inciso primero que el tribunal podrá imponer alguna de las siguientes consecuencias. Y en el artículo 28 se vuelve a repetir, en el 27, perdón, en el inciso primero se vuelve a repetir la misma expresión, alguna de las consecuencias establecidas en los artículos 28 y 29. De acuerdo con nuestro habitual, histórico lenguaje jurídico, yo me permitiría solicitar, presidente, que pudiéramos recabar el acuerdo del Ejecutivo, representado en esta sesión por el señor Ministro de Justicia y la unanimidad de la Sala, para cambiar la expresión consecuencias por la expresión medidas. Pareciera que es mucho más apropiado en el uso de un lenguaje jurídico más certero cambiar la expresión consecuencias por la expresión medidas. No me merece mayores observaciones este proyecto, con las salvedades expuestas en la sesión anterior por los diputados Chilling y Burgos, y anuncio mi voto favorable a él. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Presidente. Zafirio. Presidente. Diputado